Fíjense, queridos alumnos, hoy vamos a explicar un poquito las unidades de medida, pero yo lo pongo en este cuadro para que como que comparen pues y sepan de dónde salen las cosas. Vamos a hablar de las medidas de longitud, las unidades de medida de longitud, de superficie, de capacidad y de masa. Ahora bien, la medida de longitud mide una sola dimensión, por eso que es lineal, es en metros lineales, en kilómetros lineales, es porque mide una sola dimensión, puede medir o el largo o el alto o el ancho, una sola dimensión. Si tú quieres medir el alto de la puerta, usas el metro, ¿verdad? El metro lineal. Ahora, las medidas de superficie miden dos dimensiones. Por eso es que se expresa en metro cuadrado, en kilómetro cuadrado. Ese 2 que tiene de exponente significa que mide dos dimensiones. Ejemplo, si tú vas a echar la baldosa del piso de tu cuarto, tienes que medir el área, la superficie, que es alto, que es el ancho por el largo. Multiplicas cuánto mide por ancho y por largo y te va a dar en cuadrado, porque mide dos dimensiones. La medida de capacidad es la cantidad de volumen que quepa en un recipiente. Y las medidas de masa, que es el peso. La medida de masa, la unidad central de medida de masa es el gramo. La unidad central de la medida de capacidad es el litro. La de medida de superficie es el metro cuadrado y la de la medida de longitud es el metro. Esa es la base para todo lo demás. Nosotros normalmente usamos metro, metro cuadrado, litro y gramo. Todo lo demás es un agregado. Pero, por ejemplo, la de longitud, cuando es muy grande las cuestiones, usamos kilómetros, ¿verdad? O cuando es muy pequeño, usamos decímetro, centímetro. Entonces, vámonos con el metro. Y de ahí ustedes van a hacer todo lo demás, se van a guiar por mí. El metro, si yo quiero obtener un decámetro, entonces yo multiplico el metro por 10. Voy a multiplicar el metro por 10 y voy a obtener un decámetro. Decámetro. Deca significa 10. Entonces el decámetro, como yo multipliqué un metro por 10, el decámetro mide 10 metros. ¿Sí? Es una medida que casi nunca usamos, pero como es un múltiplo del metro, ¿por qué es múltiplo del metro? Porque para obtenerlo multiplicamos el metro. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por 10. Un decámetro es igual a 10 metros. Si yo multiplico el metro por 100, yo voy a obtener un hectómetro. Voy a obtener un hectómetro. Entonces el hectómetro equivale a 100 metros. El hectómetro también es un múltiplo del metro. Todo lo que está por encima del metro son múltiplos del metro, porque para obtenerlo multiplicamos el metro. Si lo multiplicamos por 10, obtenemos un decámetro, que equivalen a 10 metros. Si lo multiplicamos por 100, obtenemos un hectómetro, que equivale a 100 metros. Pero si lo multiplicamos por 1000, obtenemos un kilómetro. Ese sí es común, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, un kilómetro es igual a 1000 metros lineales. Un kilómetro es igual a 1000 metros lineales. El kilómetro es un múltiplo del metro, porque para obtenerlo multiplicamos el metro por 1000. Y por último aquí hay otro, pero no se los voy a dar porque no vale la pena. Vamos a llegarnos hasta el kilómetro. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros hay para llegar a Barrera? 30 kilómetros. Entonces, a eso se refiere, a espacios muy grandes, ¿ves? ¿Entendieron? Algo así. Entonces, estos son múltiplos del metro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. El kilómetro es usado y el metro.
Los demás no lo usan ustedes mucho. Vamos entonces, cuando el metro es más pequeña la medida, entonces usamos los submúltiplos del metro. Sub significa menor que el metro. Entonces tenemos, si nosotros dividimos el metro entre 10, obtenemos un decímetro. Obtenemos un decímetro. Se abrevia así, dm con minúscula, para diferenciarlo de decámetro. Decámetro se abrevia dm, hectómetro hm y kilómetro km. ¿Ves? Decámetro, también le dicen algunos autores dan, le ponen la hectómetro, kilómetro, son múltiplos del metro. Decímetro es 10 veces menor que el metro, porque para obtenerlo nosotros dividimos el metro entre 10. Entonces me da 0,1 metros. Quiere decir entonces que al dividir el metro entre 10 obtengo un decímetro. Entonces el decímetro es igual a 0,1 metros lineales. Si yo divido el metro entre 100, voy a obtener un centímetro. Un centímetro. Se abrevia así, centímetro. Y resulta de dividir el metro entre 100. Da 0,01 metros. Quiere decir entonces que cuando yo divido un metro entre 100, obtengo una centésima de metro. Un centímetro es igual a una centésima de metro. Como ustedes dicen, 0,01 metro, pero eso se lee así. Una centésima de metro. ¿Ok? Si tuviera aquí la cinta métrica, se le explicaría muy bien y lo voy a hacer en otro próximo video. Si yo divido el metro entre 1000, voy a obtener un milímetro. Un milímetro. Y se abrevia así, 2m pequeña. Y lo obtengo al dividir un metro entre 1000. Entonces me da una milésima de metro. Quiere decir entonces que un milímetro es igual a una milésima de metro. ¿Ok? ¿Tienes una cinta métrica, Lila? O una regla, por favor. Una regla, sí. Entonces, fíjense. Esto es con relación a la medida de longitud. La medida de longitud se expresa linealmente porque mide una sola dimensión. Por eso es que ustedes ven kilómetro, hectómetro, decámetro, pero no ven ningún numerito arriba. Metro, no ven ningún numerito arriba. Se supone que es 1 el exponente. Los submúltiplos, que son menores que el metro, se obtienen al dividir el metro entre 10, 100 y 1000. Por ejemplo, esta regla, pero no se ve mucho, tiene que ser una regla mejor. Entonces, esto mismo que yo hice en la medida de longitud, lo hacemos en la de superficie, capacidad y masa, pero lo voy a hacer en otro video, ¿ok? En el otro video voy a empezar explicando en la regla, con la regla en la mano, que es el decímetro, el centímetro y el milímetro, porque eso ustedes sí lo usan a diario. Entonces tienen que saber, por ejemplo, que un metro es igual a 100 centímetros. Eso lo tienen que saber ustedes. Fíjense aquí en esta regla. Esta regla que está aquí, esta regla tiene 30 centímetros. La mayoría tiene 30 centímetros. Pero para que sepan, fíjense, del 1, de este que está aquí, del 0 al 1, esto es 1 centímetro. Del 0 a 1 es 1 centímetro. Pero cada rayita chiquitica es 1 milímetro. Y cada 10 centímetros, por ejemplo, hasta aquí, hasta el 10, hasta el centímetro 10, eso es lo que se llama decímetro. ¿Ok? Por eso es que el metro tiene 10 decímetros, porque es del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30 hasta el 100, pues. El metro tiene 10 decímetros, ¿ves? 10 pedazos como este. Pero el metro tiene 1000 pedacitos chiquiticos, 1000 milímetros. Y el metro tiene 100 pedazos como estos, 100 centímetros, ¿ok? Los chiquiticos, es que lo que a ustedes les interesa aquí es esto. Las rayitas chiquiticas son los milímetros. Las rayitas que son del 0 al 1, del 1 al 2, esos son los centímetros.
Pero cuando haya del 0 al 10, ese es un decímetro. Por eso que las maestras siempre le dicen, 1 metro tiene 100 centímetros. Por eso se le dicen eso. También las maestras le dicen que 1 metro tiene 10 decímetros. Y que 1 metro tiene 100 centímetros. Véanlo en la regla para que vean, véanlo en la regla. ¿Cuáles son? Los palitos chiquiticos son los milímetros. Los que dice de 0 a 1 es 1 centímetro, de 1 a 2 es otro centímetro. Por eso hasta una cinta métrica que llegue hasta 100 lo van a ver muy bien, van a apreciar los 10 decímetros que hay. Del 0 al 1, del 0 al 10 es 1 decímetro, del 10 al 20 es otro decímetro, del 20 al 30 y así. Los centímetros es de 0 a 1 es 1 centímetro, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿ok? Entonces por eso es que dicen que el metro tiene 100 centímetros, el metro tiene 10 decímetros, el metro tiene 100 centímetros, tiene 10 decímetros, el metro tiene 100 centímetros, el metro tiene 10 decímetros. Y el metro tiene, que sabía que me faltó uno, el metro tiene 1000 milímetros, 1000 rayitas mínimas de esas que ustedes ven en la regla que usan a diario. Medidas de longitud, miden una sola dimensión, o el alto, o el ancho, o el alto, ancho, alto o largo. Múltiplos del metro, los que son mayores que el metro. ¿Por qué son múltiplos? Porque para obtenerlo multiplicamos el metro. Para obtener un decámetro multiplicamos el metro por 10, para obtener un hectómetro por 100 y para obtener un kilómetro por 1000. Los submúltiplos del metro, como lo indica el prefijo sub, son menores que el metro, porque para obtenerlo dividimos el metro. Si lo dividimos entre 10, obtenemos un decímetro. Si lo dividimos entre 100, 100 centímetros. Y si lo dividimos entre 1000, obtenemos milímetros. Pues, si lo dividimos entre 100 centímetros. Debemos de saber que 1 metro tiene 10 decímetros. 1 metro tiene 100 centímetros. Y 1 metro tiene 1000 milímetros. Después continuamos.